Entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a ver los analgésicos. Por mucho, en un consultorio de fisioterapia, los pacientes van a llegar por dos razones principalmente. Una, por alteraciones funcionales y otro, por dolor. Principalmente los que estén en las áreas de geriatría y ortopedia y deporte, pues van a haber muchos pacientes que van por dolor. Tal vez los que se dediquen a pediatría y a neuro, pues van a ver más con alteraciones funcionales, ¿vale? Pero el dolor es uno de los principales motivos de consulta en fisioterapia. Por lo tanto, el estudio de los fármacos que se van a utilizar para combatirlo es de suma importancia. De entrada tenemos que hacer una revisión de lo que es el dolor. En 1979, la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, definió el dolor como una sensación displacentera y emocional asociada a daño actual o potencial sobre los tejidos, ¿ok? O esa sensación que está descrita en dichos términos, ¿no? O sea, el dolor puede ser eh, se determinaba que el dolor era algo que se producía por un daño potencial o un daño real, ¿sale? Eso era lo que decía la IAS en 1979. Después de casi 40 años se hizo una revisión de la definición del dolor, que es la que es actual, y queda como una sensación desagradable y emocional asociada con o que recuerda a un daño actual o potencial. ¿Qué es lo importante de esta definición? Que antes se pensaba que el dolor solamente podía ser producido por un daño potencial o un daño real, ¿sale? Ahora no es así. Ahora solamente este, ese daño pues puede no existir y solamente las personas pueden asociar esa sensación con un daño, ¿ok? Aunque no exista un daño real o potencial. Y esa es la diferencia, porque entonces tenemos pacientes que típicamente estuvimos relacionando como que no teníamos la explicación para el dolor, por lo tanto no le dolía al paciente, y ahora sabemos que sí. Sale con esta definición, ya sabemos que el daño no debe ser ni actual ni potencial, es más, puede ni siquiera existir un daño para que la persona presente dolor. Entonces es muy importante para que nosotros tengamos o podamos atender a los pacientes de una forma más integral y mejor. También es importante determinar que eh, ya se hicieron como unas notas para determinar cómo vamos a, eh, a entender este proceso doloroso. Entonces tenemos la primera nota en la cual sabemos que el dolor es una experiencia personal, ¿ok? Que va a estar influenciada por factores biológicos, psicosociales y, bueno, y psicosociales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a ti cuando eras un infante te pegaban o sea, te castigaban pegándote, pues dándote una nalgada, pues cuando seas adulto, una nalgada te va a producir un estímulo nociceptivo, ¿sale? Un estímulo que te va a recordar el dolor. Sin embargo, si cuando eras infante, no te pegaban, pues, para castigarte, probablemente las nalgadas no las asocies con algo doloroso o desplacentero, ¿sale? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, el dolor es personal y cada quien va a determinar lo que significa dolor por sí misma, ¿sale? La segunda nota es que nosotros tenemos que respetar si el paciente dice me duele, entonces, al paciente le duele, punto. No somos nadie para cuestionar si el paciente tiene dolor o no. Otra cosa que es muy importante es diferenciar entre dolor y nocicepción, ¿ok? El dolor es una experiencia, la nocicepción es una sensación. ¿Y entonces a qué me refiero con esto? La nocicepción se produce cuando se están activando nociceptores, que los nociceptores se activan cuando tenemos una sensación de un daño actual o potencial, ajá, un daño real o potencial. El dolor es una experiencia de cómo estamos reaccionando a la nocicepción o a cualquier otro estímulo, ¿sale? Por dentro o por pura definición,
El dolor es una sensación desagradable. Por lo tanto, no existe eh, la gente a la que le guste el dolor, ¿sí? Por definición, no te puede gustar el dolor porque el dolor es una sensación desagradable. ¿Qué sí te puede gustar? La nocicepción, ¿sale? Entonces, por lo tanto, una mordida puede ser placentera para alguna persona o una nalgada, ¿sale? A pesar de que está activando los nociceptores. Entonces, la diferencia entre dolor y nocicepción es esa, que el dolor es una experiencia y la nocicepción es una sensación. También es importante entender que nosotros tenemos, o evolutivamente tenemos el dolor como una experiencia que nos sirve para adaptarnos a nuestro medio. O sea, cuando somos infantes, si tú tocas algo que está caliente, a través del dolor sabes que eso te puede hacer daño, ¿ok? El problema de esto es que el dolor puede tener una alteración o nos puede ocasionar alteraciones sociales y psicológicas, ¿ok? Para nuestro bienestar. Entonces, si bien evolutivamente está bien que tengamos dolor, a veces el dolor por sí mismo produce alteraciones en otras esferas. Nosotros aprendemos de acuerdo a conforme vamos creciendo lo que es el dolor, ¿sí? Eh, Personas que han sufrido mucha nocicepción a lo largo de su vida se dan cuenta que se requieren estímulos muchísimo más grandes para producirles dolor. Personas que han tenido poca nocicepción en su vida, tenemos estímulos más pequeñitos para el dolor. Aquí también podemos interpretarlo con las nalgadas, ¿no? Cuando a ti te pegan de chiquito, tú sabes que te están castigando, por lo tanto eso te tiene que doler. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen los adolescentes cuando crecen? Pues retar a sus padres, ¿no? De, no me duele, no me duele. ¿Por qué? Porque saben que eso lo están utilizando para castigarte. Y por último, tenemos que entender que el decir me duele solamente es una de las muchas conductas que puede tener un ser humano para expresar el dolor, ¿ok? La habilidad de no, o sea, si tenemos una persona que no puede hablar porque tiene un EBC, una fascia, no quiere decir que no le duelan las cosas. Tenemos otras formas de expresar dolor o nuestro cuerpo tiene formas de expresar dolor, ¿ok? Como puede ser las reacciones del sistema nervioso simpático, como puede ser taquicardia, hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sale? Sudoración. Entonces, todo esto nos hace ver que el dolor es muchísimo más complejo de lo que nosotros pensamos. Y el tratamiento del dolor, eh, desde el punto de vista farmacológico, a veces es insuficiente para poder tratar el dolor como un todo. ¿Sale? Entonces, vamos con una pequeña ronda de preguntas. Voy a pausar el video. Entonces, de acuerdo a todo lo que ya vimos con la definición del dolor, vamos a clasificar el dolor en varios tipos. Primero tenemos la clasificación clásica, que es el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo se va a dividir a su vez en dolor somático y dolor visceral. La característica principal del dolor nociceptivo es que se va a dar por la activación de nociceptores. Dependiendo de dónde se encuentran estos nociceptores, pues va a ser el tipo de dolor que se va a presentar. Si los nociceptores se encuentran en la piel, en el músculo, en el hueso, en los ligamentos, o sea, en los tejidos que son un poquito más superficiales, este dolor se va a llamar somático y tiene características muy específicas. Va a ser sobre todo más localizado, puede llegar a ser punzante, puede ser puede darnos muchas, muchas experiencias o activación del sistema simpático, o sea, todo es esto. Y el visceral, por lo contrario, va a ser menos localizado, o sea, va a ser un dolor más sordo, puede estar acompañado de dolor referido, o sea, que el dolor no se va a presentar en el lugar donde se está dando el estímulo nociceptivo, sino que se puede presentar en otra parte del cuerpo, ¿vale? Entonces, la mayoría de los fármacos que vamos a ver van a intervenir sobre el dolor nociceptivo, ¿sale? Por otro lado, tenemos el dolor neuropático, que este va a estar producido por un daño en el sistema somatosensorial, o sea, en el sistema
nervioso. Cuando tenemos un daño directo sobre el sistema nervioso, el tipo de dolor que se va a presentar va a ser neuropático y se va a acompañar de esto, como pueden ser las parestesias. También es muy característico tener dolor irradiado. La forma de presentación del dolor es como tipo choque eléctrico o frío doloroso o ardor, ¿sí? Y que aparte, este dolor va a ser de muy difícil control con los fármacos convencionales, ¿sale? Esto puede ser un daño tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Pero como ya vimos en la definición del dolor, tenemos que incluir otro tipo de dolor, ¿sale? Que se llama dolor nociplástico. Y este tipo de dolor es bastante difícil de tratar porque nosotros encontramos que no tenemos ni estimulación directa de los nociceptores y no hay una evidencia de lesión en el sistema somatosensorial, ¿sale? Si vemos a los que se trataban del dolor hace 20 años, hablaban de este tipo de dolor como dolor psicógeno, o sea, como si no existiera un mecanismo fisiológico por el cual los pacientes pudieran percibir dolor. Este dolor nociplástico ya está muchísimo más estudiado y se puede definir como un dolor producido por una nocicepción alterada, ¿ok? Que los pacientes están teniendo estímulos nociceptivos, pero que esta nocicepción está alterada y no encontramos tan fácilmente la causa. La enfermedad típica de este tipo de dolor es la fibromialgia, pero tenemos otras como la lumbalgia crónica inespecífica, la migraña, la disfunción de la articulación temporomandibular, que también puede producir dolor nociplástico. Y si el dolor neuropático es de difícil tratamiento, el dolor nociplástico es muy difícil de tratar, ¿ok? Y más desde el punto de vista farmacológico, necesitamos intervenciones multidisciplinarias para ello, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con el sistema de modulación, ¿sale? La modulación del dolor o de la nocicepción más bien se va a dar a través de unas sustancias que se llaman opioides endógenos. Estos opioides endógenos son moléculas biológicas que se encuentran en el sistema nervioso central y que van a actuar a través de un receptor opioide. Por eso se llaman opioides endógenos. Tenemos tres principales tipos de opioides endógenos, que son las encefalinas, la primera, las endorfinas la segunda y las dinorfinas la tercera. Lo que está al lado de la flechita, pues son sus precursores. Entonces, en primer lugar tenemos las encefalinas que se van a encargar, perdón, de la modulación del dolor en el asta dorsal y en el núcleo espinal del trigémino, ¿ok? Si ustedes recuerdan, el asta dorsal es donde ingresa toda la información sensorial a la médula espinal. Lo mismo pasa, bueno, más bien, es eso, o sea, en la médula espinal. Y en la sustancia gelatinosa es donde se va a dar la transmisión o la sinapsis hacia el dolor. El núcleo espinal del trigémino se encarga de la transmisión de dolor y temperatura. Por lo tanto, las encefalinas van a actuar a este nivel. Y también pueden actuar en el comportamiento afectivo del dolor, o sea, van a modular el sistema límbico. Si recuerdan, el sistema límbico es el que se encarga de la regulación de las emociones, específicamente en la amígdala y en el hipocampo. Las endorfinas, que son como las que son más comúnmente referidas, van a derivar de una sustancia que se llama propiomelanocortina y la endorfina más estudiada pues es la endorfina beta y se encarga también del alivio del dolor a nivel espinal y de producirnos un estado de bienestar. Y por último, las dinorfinas, que provienen de la prodinorfina y que nos va a ayudar a regular la percepción del dolor. Y lo más importante de este tipo de sustancias es que se han encontrado relacionadas con los procesos de adicción a opioides, ¿ok? Y a otras drogas sintéticas, ¿ok? Se ha estudiado mucho, por ejemplo, con la cocaína, el mecanismo de adicción a través de las dinorfinas.
¿Sale? Entonces todos estos son opioides endógenos. Y ahora si nosotros tenemos fármacos opioides, pues podemos ver más o menos qué es lo que van a estar realizando de acuerdo a lo que hacen los opioides endógenos. Entonces nosotros tenemos el primer grupo farmacológico que vamos a ver, van a ser los analgésicos opioides. Estos están derivados de una planta llamada Papaver somniferum, que es el opio y la amapola, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta imagen. Y pues esta planta era tan adictiva que hasta se produjo una guerra, ¿sí? Una guerra entre los chinos y los británicos, ¿ok? Se llaman las guerras del opio. Entonces, es un fármaco natural muy potente. Y van a actuar en los receptores mu, kappa y delta. Ese es el receptor donde van a actuar. Aunque la mayor parte de los efectos farmacológicos de los analgésicos opioides se explican por la activación del receptor mu. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a estar hablando del receptor mu. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Tenemos dos mecanismos de acción. Uno que se va a producir a nivel de sistema nervioso central y que va a ver o va a tener mucho que ver con eh, la actividad emocional, ¿sí? Eh, Todos estos cambios en las emociones o estos estados eufóricos que van a producir los opioides y los otros que son los que nos interesan mucho, que son a nivel de la médula, ¿ok? A nivel de la médula, que es donde van a estar actuando. Entonces, tenemos que a nivel del asta dorsal, que es donde estábamos viendo que actuaban las endorfinas, vamos a tener una neurona presináptica que va a ser una fibra tipo C, que si recuerdan, lo que va a estar produciendo o lo que va a estar transmitiendo es esta nocicepción crónica o lenta, ¿sale? Recuerden que las fibras tipo C son poco mielinizadas y nos da como esa sensación de dolor después del dolor agudo, ¿ok? Vamos a tener estos receptores mu de opioides y se van a encontrar uno en la fibra presináptica y otro en la este, neurona posináptica, ¿sale? Los receptores mu que están en la neurona presináptica, lo que van a hacer va a ser bloquear los canales de calcio que van a activar la secreción de neurotransmisores a la sinapsis, ¿ok? Entonces, si evitamos que se secreten esos neurotransmisores en la sinapsis, pues se va a bloquear la conducción, ¿ok? Y en segundo lugar, la activación de los receptores mu en la neurona postsináptica, lo que va a hacer es activar canales de potasio para sacar el potasio al espacio extracelular. El potasio es un catión, o sea, es una molécula con carga positiva. Y si ustedes recuerdan, el interior de las células, de las neuronas, se encuentra con carga negativa. Si nosotros estamos sacando más potasio de la neurona posináptica, lo que se produce es una hiperpolarización. Por lo tanto, se va a requerir más neurotransmisor para producir la despolarización. Entonces, los opioides son analgésicos muy potentes por eso, porque bloquean tanto la transmisión como la activación de la neurona posináptica. Entonces, todo esto en conjunto nos va a dar una analgesia bastante potente. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos farmacológicos? Si ustedes recuerdan, los efectos farmacológicos se dividen en los efectos terapéuticos y los efectos adversos. Entonces, el principal efecto farmacológico que buscamos cuando a un paciente se le prescriben opioides, pues es la analgesia, pero también nos puede dar somnolencia y un estado de euforia, sobre todo en los pacientes que tienen mucho dolor. El problema es que también se puede producir un fenómeno de desensibilización y tolerancia, o sea que cada vez va a requerir la desensibilización, sería que el fármaco ya no está haciendo su trabajo, o sea, ya no produce analgesia. La tolerancia es que cada vez requerimos más fármaco. La dependencia es que si quitamos el fármaco, se van a producir efectos contrarios a lo que producía el fármaco y la adicción pues ya es esta conducta de la necesidad imperiosa de consumir el fármaco. Entonces, como ya vimos que tienen efectos a nivel central y sobre todo de sistema límbico, pues
todos estos fenómenos pueden ser un problema muy grande, que de hecho vemos los problemas tan grandes que están produciéndose en Estados Unidos por uno de los opioides más famosos en la actualidad, como es el fentanilo, ¿sale? Y todo esto se desencadena porque los analgésicos opioides se dieron muy fácilmente a la población estadounidense, ¿sí? Se estuvieron prescribiendo muchos opioides, lo cual produjo estos fenómenos de sensibilización, tolerancia, dependencia y adicción, y entonces se les proporciona un, una droga que también es un opioide, pero es muchísimo más potente que los prescribían, y ya teniendo este fenómeno de adicción, pues fue un problema social o es un problema social muy, muy grande y hasta internacional, porque afecta o nos afecta a todos. También tenemos otro efecto farmacológico que va a ser la depresión respiratoria, que de hecho va a ser la principal causa de morbilidad por el uso de analgésicos opioides. Entonces, ¿cómo es que se produce esta depresión respiratoria? En primer lugar, es que va a haber un efecto directo en la generación del ritmo respiratorio. Nosotros tenemos una frecuencia respiratoria alrededor de 12 a 20 o 18 respiraciones por minuto. Bueno, pues los opioides van a deprimir esta generación del ritmo, por lo tanto vamos a tener menos frecuencia respiratoria. También va a haber una disminución de la respuesta ventilatoria al aumento de CO2. Si ustedes están haciendo ejercicio y están produciendo más CO2 por el metabolismo celular, pues lo que hacen es aumentar la frecuencia respiratoria al aumentar el CO2 en su organismo. Los opioides deprimen esta respuesta, por lo tanto, al aumento de CO2 en el organismo no se produce mayor ventilación. Y también hay unos quimiorreceptores directos sobre el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico que lo que van a producir va a ser estas, este aumento de la frecuencia respiratoria, sobre todo cuando empieza a haber o el pH empieza a disminuir. ¿Sí? Cuando empieza a haber acidosis, se empieza a producir este tipo de, o más bien estos quimiorreceptores se activan y los opioides evitan esa activación. Entonces, por eso se produce depresión respiratoria. ¿Qué factores van a exacerbar esta depresión respiratoria? El consumo de otros medicamentos, el sueño, o sea, mientras estamos dormidos, la edad avanzada, otras enfermedades y también que alivien el dolor, porque si los pacientes relacionan a los opioides con el alivio del dolor, que es para lo que lo tenemos, pues pueden consumir más de estos fármacos para producir mayor alivio. Entonces, esto puede ser también consecuencia de la depresión respiratoria. Pero esto no solamente es un efecto adverso, también va a ser un efecto terapéutico en el caso de pacientes con disnea, ¿ok? Si tenemos pacientes terminales que tienen disnea, todos estos efectos se van a convertir en un efecto terapéutico para que el paciente no tenga disnea y no tenga esa sensación de falta de respiración, sobre todo en pacientes terminales, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? La sedación, ¿sí? Esta sedación se puede utilizar, por ejemplo, en sedación paliativa en pacientes terminales también. No nada más produce analgesia, sino también sedación. Entonces tiene un doble efecto. Sobre todo se utilizan en combinación con una benzodiazepina, como el midazolam. También tenemos efectos neuroendocrinos, sobre todo en las hormonas sexuales. La producción de miosis es algo que se ve mucho, sobre todo en las series, ¿no? En las series, en las películas, se ve que lo primero que se ve cuando alguien está intoxicado, les revisan las pupilas. Entonces tiene estas pupilas puntiformes, ¿sale? Y que no reaccionan adecuadamente a la luz porque eso producen los opioides. Otro efecto va a ser el antitusígeno, y de hecho nosotros utilizamos opioides por este efecto antitusígeno, ¿sale? También pueden producir náuseas y efectos eméticos, o sea, vómito. También pueden interactuar directamente en el sistema cardiovascular y otro efecto va a ser el antidiarreico porque disminuye la motilidad intestinal y también utilizamos opioides para el tratamiento de la diarrea, ¿sale? Ahora, nosotros clasificamos a los opioides principalmente en dos tipos, ¿sí? Y todo esto va a estar clasificado de acuerdo a la morfina. La morfina es el opioide clásico, el opioide tipo.
¿sale? Entonces, de acuerdo a cómo funcionan o cuánto sea la potencia del fármaco, de acuerdo a la morfina, es como se van a clasificar primero en opioides débiles, como los fármacos que tenemos acá, ¿sale? Como la codeína, el tramadol y el dextropropoxifeno, los cuales van a tener una potencia inferior a la morfina, o sea que van a dar un menor efecto analgésico que la morfina, ¿ok? Por mucho el tramadol yo creo que es el que se está utilizando más actualmente, sobre todo en conjunto con el paracetamol, o sea, en fármacos combinados, perdón, en pastillas combinadas con el paracetamol. Y pues de acuerdo a la intensidad del dolor, pues va a ser el que se va a prescribir. Luego tenemos los opioides fuertes, que son de la morfina hacia adelante. O sea, la morfina ya es un opioide fuerte y todos los fármacos que estén por arriba de la morfina se consideran opioides fuertes. Uno de los que más se está utilizando es la buprenorfina, sobre todo porque tiene presentaciones en parches transdérmicos, ¿ok? Por lo tanto, el paciente no tiene que estarlo ingiriendo por vía oral y puede ponerse su parche y dejarlo durante 5 a 7 días y va a tener una analgesia controlada, pero sí tiene una potencia mucho mayor que la morfina. Y otro opioide fuerte es el fentanilo, que ya no se está utilizando con fines terapéuticos por todo esto que les acabo de comentar. Ahora tenemos los otros opioides, ¿sí? Que no utilizamos por su efecto analgésico, sino que los utilizamos por su efecto antidiarreico, como la loperamida, o su efecto antitusígeno, como el dextrometorfano, ¿sale? Normalmente encontramos el dextrometorfano en conjunto en un jarabe junto con el ambroxol, ¿sale? Pero también puede encontrarse solito. Entonces, pues esos serían los otros opioides. Pero desde el punto de vista de analgesia, tenemos los opioides débiles y los opioides fuertes. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos adversos? Les digo que están derivados de a veces de su efecto terapéutico. La depresión respiratoria, náuseas y vómito, mareos, confusión mental, disforia, prurito, que es comezón, el estreñimiento, que ya vimos, que también puede ser un efecto terapéutico, al igual que la depresión respiratoria para el tratamiento de la disnea, la retención urinaria, hipotensión o hiperalgesia. Y la hiperalgesia pues va a ser como este efecto paradójico que pueden tener los opioides, ¿no? Que en lugar de producir analgesia, produzcan hiperalgesia. Entonces hay que tener en cuenta que en fisioterapia podemos tener pacientes con estos efectos adversos y hay que localizarlos a tiempo para ser referidos adecuadamente. Entonces, dudas de opioides. Ahora, ya vamos a ver algo que sucede más a nivel periférico, o sea, en los tejidos dañados. Tenemos una molécula llamada ácido araquidónico, ¿sale? Que proviene de los fosfolípidos de la membrana celular. Si ustedes recuerdan, la membrana celular es una bicapa fosfolipídica que a través de una enzima llamada fosfolipasa se va a convertir en ácido araquidónico. La fosfolipasa es importante para entender dónde actúan los esteroides, ¿ok? Los antiinflamatorios esteroideos, pero esos no los vamos a ver en esta clase, los veremos en otra clase posterior, pero nada más para que sepan que esta fosfolipasa lo que hace es convertir estos fosfolípidos en ácido araquidónico y aquí es donde van a actuar los esteroides. Ahora, ¿cuáles son los productos del ácido araquidónico? Vamos a tener dos enzimas. Una es la lipoxigenasa, que lo que va a producir como un producto final van a ser los leucotrienos. Y nosotros tenemos, bueno, los leucotrienos lo que hacen es producir quimiotaxis, o sea, que es un gradiente celular hacia donde se van a ir los fármacos. Entonces les mencionaba que lo que va a pasar es que se va a producir, o los leucotrienos producen quimiotaxis, pueden producir broncoespasmo y también aumentan la permeabilidad vascular, o sea, producen inflamación. Y si ustedes recuerdan, vimos algunos fármacos que eran antagonistas de los receptores de leucotrienos, como el montelukast. O sea, lo vimos nada más como ejemplo en la clase de farmacodinamia, ¿sale? Entonces, ya es lo último que vamos a hablar de esto. Ahora vamos a hablar de
la ciclooxigenasa, ¿sale? La ciclooxigenasa lo que va a hacer es convertir el ácido araquidónico en tres moléculas. Uno son las prostaciclinas, dos los tromboxanos y tres las prostaglandinas, ¿ok? La prostaglandina, las prostaglandinas G y H se van a convertir en estos productos después, pero las que van a ser las prostaglandinas que van a tener su efecto específico van a ser específicamente la prostaglandina E2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las prostaciclinas? Van a causar vasodilatación y van a inhibir la agregación plaquetaria. ¿Qué pasa si se produce vasodilatación? Pues va a llegar más sangre al lugar donde tengamos alguna lesión. Entonces, el efecto final va a ser la inflamación. Luego tenemos los tromboxanos. Tromboxanos proviene de trombo, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? Formar trombos, ¿ok? O sea, van a favorecer la agregación plaquetaria. Y las prostaglandinas lo que van a hacer es causar vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular, o sea, también van a producir eh, inflamación, ¿sale? De acuerdo a los efectos de estas sustancias, es donde vamos a ver que van a actuar los siguientes fármacos que vamos a ver, que son los AINES, ¿ok? ¿Dónde van a actuar los AINES? En la ciclooxigenasa, o sea, van a inhibir la ciclooxigenasa. Por lo tanto, varios de estos efectos van a estar disminuidos o abolidos cuando nosotros ingerimos AINES. Entonces, específicamente, ¿cuáles van a ser las funciones de las prostaglandinas? Una, que es muy importante, es proteger la mucosa gástrica. ¿Cómo? Aumentando el moco gástrico, porque si ustedes recuerdan, en el estómago se producen ácido clorhídrico para favorecer la digestión de los alimentos y las prostaglandinas lo que hacen es aumentar el moco para que el ácido clorhídrico no lesione la mucosa gástrica. También van a regular la función renal, van a controlar la presión arterial, van a controlar la contracción del músculo liso, o sea, van a producir vasodilatación, ¿ok? El músculo liso de los vasos. Van a regular la agregación plaquetaria, o sea, van a regular la formación de trombos, van a regular la temperatura a través de la prostaglandina E2. Si, ya verán el próximo año que la prostaglandina E2 tiene un receptor en el hipotálamo, lo cual va a ajustar el termostato del cuerpo para la producción de fiebre. Algo que también es muy importante, van a mediar la consolidación ósea. La consolidación ósea es un proceso inflamatorio y las prostaglandinas, al modular la función inmune, pues se va a producir inflamación. Y también se va a producir una sensibilización periférica, porque esa PG2 es así la que más va a estar actuando, y van a intervenir en estas funciones de dolor e inflamación, ¿vale? Entonces, todas esas son las funciones de las prostaglandinas. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que piensen cuáles van a ser los efectos, tanto farmacológicos como adversos, de las prostaglandinas de acuerdo a, perdón, de los AINES de acuerdo a estas funciones, ¿ok? Entonces, de esta diapositiva, una de las cosas que más me interesa que conozcan es específicamente esta de que median la consolidación ósea, porque se pueden producir alteraciones en la consolidación con el consumo de AINES. Entonces, eh, es muy importante desde el punto de vista de fisio, ¿vale? O todos los que nos dedicamos a atender pacientes traumatológicos. Ahora, tenemos dos tipos de ciclooxigenasa. Tenemos la ciclooxigenasa 1, que se llama ciclooxigenasa constitutiva, o sea que esa siempre está presente en nuestro cuerpo y lo que va a producir va a ser esta moco gástrico y va a eh, regular la función de las plaquetas. Esa siempre está presente, ¿sale? Y tenemos otra ciclooxigenasa que se llama ciclooxigenasa 2. Y esa ciclooxigenasa 2 se va a producir cuando nosotros tenemos estímulos inflamatorios, como puede ser el trauma, ¿sí? Y se va a inhibir cuando tenemos estímulos antiinflamatorios. Entonces, la COX-1 se llama constitutiva y la COX-2 se llama inducible, porque se induce cuando tenemos algún problema proinflamatorio, ¿sale? Y esta COX-2 se va a
encargar de la transmisión del dolor, la consolidación ósea y de la producción de fiebre, ¿ok? Entonces, pues teniendo en cuenta esto, que los AINES tradicionales de lo que se encargan es de inhibir ambas COX, se pensó, ah, bueno, pues si esta es la que se está o la que nos está produciendo dolor y la inflamación, pues deberíamos de crear fármacos que le den directamente eh, a esa ciclooxigenasa. Y así es como va a dividirse los AINES, ¿ok? Entre los que son inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, o sea que van a alterar ambas ciclooxigenasas, y los que sí son eh, selectivos de la ciclooxigenasa. Entonces, como mencionábamos, los fármacos se van a dividir en inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa y tenemos un montón de grupos. A los salicilatos va a pertenecer el AINE de los que son de los fármacos más tomados a nivel mundial, que es el ácido acetilsalicílico o aspirina marca registrada, ¿sale? De los paraminofenoles vamos a tener otro de los fármacos favoritos de los médicos que trabajan en el IMSS, que es el paracetamol. Las pirazolonas como el metamizol, que es un fármaco muy especial porque también tiene algunos efectos antihipertensivos y también se utiliza mucho para el manejo de la fiebre, al igual que el paracetamol. Los indolacéticos como la indometacina, los fenilacéticos como el diclofenaco, los pirrolacéticos como el ketorolaco, perdón, los fenilpropiónicos como el ibuprofeno y el naproxeno, y los oxicams como el piroxicam o el meloxicam, ¿sale? Eh, lo importante de esto es que reconozcan a todos estos fármacos como un AINE para que sepan cuál va a ser el efecto farmacológico y el efecto adverso. Ahora tenemos el otro grupo que, como les mencionaba, lo que muchas veces se quiere es que se inhiba más la COX-2. Entonces tenemos a los COXIBs como el celecoxib o el etoricoxib, ¿sale? Eh, Normalmente se utilizan estos que son más selectivos para enfermedades en las cuales la inflamación está más presente, ¿ok? Cuando el fenómeno inflamatorio es más importante que el analgésico, ¿ok? Y continuamos. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de los AINES? Pues obviamente, pues el tratamiento del dolor. ¿Pero qué tipo del dolor? El dolor agudo. Por sus efectos adversos, estos fármacos no se pueden tomar durante, o no se deberían de tomar durante más de 2 semanas, pero vemos en Latinoamérica que tenemos pacientes que pueden estar tomando estos fármacos durante años y no presentan tantos efectos adversos, ¿ok? Pero en lo general se debería de tomar nada más máximo 2 semanas y hay fármacos que se recomiendan que nada más 3 días porque la disminución en la función renal puede ser muy importante, ¿ok? También en su efecto antiinflamatorio, obviamente, porque ya vemos que los AINES son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Pero también tenemos el efecto antipirético, que como ya vimos, la prostaglandina G2 actúa en el hipotálamo, entonces nos va a regular la producción de fiebre. Hay algunos libros de farmacología que manejan a los AINES como analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, no esteroideos, porque es la triple A, ¿ok? Entonces, aquí ya tendríamos los tres efectos principales. Ahora, tenemos otras indicaciones. Como vemos que las prostaglandinas son vasodilatadoras, tenemos un conducto que se llama el conducto arterial que sirve durante la circulación fetal y que no debe de estar presente una vez que el feto nace. O sea, esto ya no tiene que estar presente en el recién nacido. Entonces, algunos AINES como la indometacina se utiliza para cerrar el conducto arterioso que sigue permeable. ¿Sale? Y por último, el efecto de cardioprotección. Este efecto se da porque tenemos una disminución en la formación de trombos. Entonces, esto nos puede ayudar a disminuir la formación de trombos en las placas de ateroma, que son estas placas que se producen por el colesterol, entre comillas, malo. ¿Sale? Ahora, este sí se puede tomar de forma crónica, pero ¿cuál es el problema de o más bien, cuál sería lo que sería
como que no sería algo que fuera muy lógico, ¿no? Que si sabemos que los AINES pueden producir hipertensión, un aumento de la presión arterial, ¿cómo es que producen cardioprotección? Bueno, pues la respuesta está en la dosis. Digamos que el ácido acetilsalicílico para el tratamiento del dolor se puede estar tomando 300, 500 miligramos y para su efecto cardioprotector se toma menos de 100 miligramos de aspirina, ¿ok? Entonces a dosis muy bajitas se mantiene el efecto terapéutico que sería la cardioprotección, pero se disminuye muchísimo el efecto adverso, ¿sale? Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos adversos que ya revisamos un poquito? Van a ser los gastrointestinales. No nada más va a ser la hemorragia digestiva, las úlceras, sino va a ser en general la dispepsia, el dolor abdominal, la náusea, la diarrea, la anorexia, ¿ok? Obviamente lo que más conocemos pues es la hemorragia digestiva, pero tiene muchos efectos gastrointestinales. La dispepsia es esa sensación de indigestión que se tiene, ¿ok? Como cuando comen mucho y parece que nunca van a digerir los alimentos, bueno, eso es la dispepsia, pero que se produce constantemente a la ingesta alimentaria. Desde el punto de vista de la sangre, pues como es antiagregante, pues se van a producir hematomas, riesgos de hemorragia o hasta Ay, trombocitopenia. No, no creas. ¿Sale? pues si eres de las... Tienen abierto un micrófono, muchachos. ¿Sale? Luego, ¿cuál es otro efecto? La insuficiencia renal, ¿ok? Como ya vimos. Y también es importante que se puede producir una disminución del efecto de los fármacos antihipertensivos, por lo que ya mencionamos. Entonces, una persona que tiene hipertensión, que de por sí la hipertensión puede producir insuficiencia renal, eh, pues tiene un doble riesgo, ¿no? En el consumo de AINES, porque disminuye el efecto de los antihipertensivos y aparte puede producir ¿Verdad? insuficiencia Ismael, renal. gracias por... También tenemos los efectos Te pise. cardiovasculares, como puede ser la producción de edema, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión que ya vimos. Y ahora sí, como mencionaba la compañera, pero que no tiene que ver directamente con los efectos farmacológicos de los AINES, pues son las reacciones alérgicas. Muchísima gente es alérgica a los AINES, específicamente a la aspirina, ¿ok? Entonces sí, es un efecto adverso, la reacción adversa, ¿ok? Y bueno, ¿alguna duda hasta ahorita de lo que vimos de los AINES? Ahora, ¿qué es lo que se utiliza para el tratamiento del dolor neuropático? ¿Sí? Tenemos los llamados neuromoduladores. Si bien en los algoritmos de tratamiento de dolor neuropático también se pueden utilizar los opioides, su efectividad no es muy grande. Entonces, normalmente los fármacos principales deben de ser los neuromoduladores. Ahora, ¿cuáles son? Ya vimos la gabapentina, ¿sí? Cuando vimos los fármacos que actúan sobre la musculatura esquelética, teniendo en cuenta que la gabapentina, la pregabalina y la carbamazepina son anticonvulsivantes, eh, el efecto que tienen más actualmente o que se utilizan la razón por la que se utilizan más en este momento es para el tratamiento del dolor neuropático. Entonces, ya sabemos que la gabapentina es un análogo de GABA, lo que disminuye la excitabilidad neuronal, incluyendo la transmisión de del dolor, pero cuando hay un daño directo sobre el sistema nervioso, ¿sale? Entonces van a haber bastantes pacientes tratados con gabapentina y pregabalina. Ese es el fármaco de elección, como el de primera elección, ¿sí? Luego tenemos la mitriptilina, que ya habíamos visto que se puede utilizar también como un neuromodulador, que es un antidepresivo tricíclico y que tiene, solamente se utiliza como como una segunda opción terapéutica, ¿ok? Y la carbamazepina, que si bien no está indicada en el tratamiento del dolor neuropático, salvo para la neuralgia del trigémino, es uno de los fármacos que más consume la población mexicana porque se lo prescribió alguien, o sea, un médico se lo prescribió al paciente y entonces ese paciente se lo dio al vecino y el vecino se lo dio a la comadre y la comadre se lo dio al tío y mucha gente toma carbamazepina en México y no está indicado para el tratamiento del dolor neuropático, salvo para la neuralgia del trigémino, ¿sale? ¿Y para qué sirve? Pues es un anticonvulsivante, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos adversos de estos? Va a ser mareo, somnolencia, constipación. O sea, son fármacos inhibidores y pues van a producir
somnolencia y constipación, ¿sale? Como efecto adverso. Eh, pero obvio no es la única forma de tratar el dolor neuropático, sobre todo cuando tenemos alodinia, ¿ok? Las intervenciones de fisioterapia son súper importantes, ¿ok? Para esto, o sea, de terapéuticas físicas. Y por último, tenemos el tratamiento del dolor nociplástico. Hay un fármaco como la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que se utiliza en el tratamiento de la fibromialgia, porque parte de la génesis de la fibromialgia es esto, una alteración en la transmisión de noradrenalina y serotonina. Pero realmente el tratamiento del dolor nociplástico es multidisciplinario, ¿ok? No es algo que nosotros se puedan tratar únicamente con fármacos. Se requiere de intervención tanto de medicina como de fisioterapia, como de psicología, como de nutrición, para que el paciente pueda echar mano de todo para el tratamiento de su dolor nociplástico. Como su génesis es bastante eh, digamos que no es tan fácil de determinar cuál es la causa, ya sabemos que es una nocicepción alterada, todavía no tenemos grandes tratamientos farmacológicos para poder tratar esa nocicepción alterada, pero intervenciones como el ejercicio aeróbico, como la termoterapia generalizada, o sea, un sauna o un baño de vapor, ayudan bastante a este tipo de tratamiento, ¿sale? Perdón, a este tipo de dolor. Entonces, nos vemos cuáles son las consideraciones en fisioterapia para los pacientes que tratan o son tratados con opioides. Uno, que hay que aprovechar el efecto analgésico del opioide para la sesión de terapia física. O sea, si ustedes están atendiendo pacientes con dolor y la terapia física varias veces produce dolor, pues hay que aprovechar el efecto analgésico de los opioides para que el paciente coopere mucho más. Hay que tener en cuenta que ya vimos que los opioides producen una depresión respiratoria, ¿ok? Entonces, esta depresión respiratoria va a afectar a que no haya aumento de la frecuencia respiratoria cuando están prescribiendo ejercicio aeróbico, ¿sale? Entonces, si ustedes prescriben ejercicio aeróbico, tienen que recordarle al paciente que constantemente esté respirando para que esta respuesta respiratoria disminuida no le vaya a afectar y no vayamos a producir disminución de la concentración de oxígeno o aumento de la concentración de dióxido de carbono en nuestro paciente, lo cual va a ser muy perjudicial. Entonces, eso es súper importante, ¿ok? Una atención de los pacientes, la atención de los pacientes con síndrome de abstinencia también puede ser parte del tratamiento fisioterapéutico. Ya lo habíamos visto en el caso de abstinencia. ¿Recuerdan? Del paciente que tenía abstinencia por opioides. Entonces, musicoterapia, aromaterapia, técnicas relajantes pueden ayudar para el síndrome de abstinencia. También hay que tener mucho cuidado en que los pacientes por consumir opioides pueden tener estreñimiento, pero hay que recordar también que el ejercicio aeróbico o el ejercicio en general va a producir aumento de la motilidad intestinal. Entonces, pueden producirse accidentes mientras ustedes están realizando la terapia. O también pueden ayudarle a través del ejercicio o del masaje intestinal a mejorar ese estreñimiento. O sea, hay que tener la precaución de que no vayas a producir un aumento de la motilidad intestinal involuntaria y que haya un accidente en tu terapia, pero también puedes tratar el estreñimiento a través de la fisioterapia. ¿Sale? También existen ciertas intervenciones como son las bombas de infusión, en la cual el paciente va a regular su propia analgesia, ¿ok? Entonces, si el paciente durante la sesión de fisioterapia está teniendo aumento del dolor, el mismo paciente puede darle un clic a su aparatito para que haya una liberación de opioide y disminuya el dolor. Entonces, esto puede ser muy beneficioso en los pacientes con estas bombas para la sesión de fisioterapia. Y también hay que tener vigilancia de signos de depresión respiratoria o de sedación excesiva, porque como todos los fármacos que han producido sedación que hemos visto a lo largo del curso, pues ya sabemos que los opioides también. Entonces, tener un paciente demasiado sedado en una sesión de fisioterapia, pues es una pérdida de tiempo para el paciente y para el fisioterapeuta. Entonces, eh, hay que vigilar siempre estos signos. Uno, para como un signo de alarma de que se está deprimiendo la respiración y dos, para que no intervenga con la fisioterapia. Ahora, en los AINES, ¿qué es lo que pasa?
que también, yo creo que el fármaco que más van a ver, de nueva cuenta les repito, son los AINES. Y se van a utilizar muchísimo en el tratamiento de lesiones musculares, de tendones y de ligamentos, porque su componente eh, inflamatorio pues va a ser bastante importante. Em, Hay que valorar el uso de AINES por vía tópica, porque tienen menos efectos adversos que por vía oral, ¿ok? Pero también su efectividad no siempre es la que nosotros queremos. Entonces, dependiendo de la valoración de el dolor, pues podríamos determinar cuál va a ser la vía eh, de administración de los AINES. Hay que también tener en cuenta que ya vimos que la ciclooxigenasa 2 se produce a demanda. Digamos, si tenemos un proceso inflamatorio, la ciclooxigenasa 2 se va a producir en el lugar donde tuvimos la lesión, ¿sale? Pero que de eso, por eso mismo los AINES van a actuar directamente en el lugar donde se produjo la lesión, o sea, en la biofase. Si nosotros estamos prescribiendo crioterapia, se va a producir una vasoconstricción local y entonces los AINES pueden no llegar a la biofase y pueden no llegar al lugar donde se está produciendo o donde queremos que se produzca este efecto terapéutico, ¿sale? Entonces, si bien la crioterapia no está contraindicada cuando tenemos pacientes con AINES, sí tenemos que darnos cuenta que si se está disminuyendo o más bien tenemos que darnos cuenta si se está disminuyendo el efecto terapéutico, que sería la analgesia, secundario a la crioterapia, ¿ok? Mientras no hay interacción no hay problema, pero si vemos que se está inhibiendo esa analgesia, pues deberíamos de considerar otro medio físico. Por otro lado, la termoterapia y la electroterapia van a ser sinérgicas para el tratamiento del dolor. Entonces, un AINE más termoterapia y electroterapia nos va a dar una cobertura increíble para el tratamiento de nuestros pacientes con dolor. También hay que tener en cuenta que luego nosotros hacemos en rehabilitación, pues movilizaciones a veces un poquito agresivas o agarramos más de más o con mucha fuerza a nuestros pacientes. Los pacientes pueden tener aumento del riesgo de hematomas por esa disminución de la trombosis, ¿ok? De la formación de trombos. Entonces, hay que ser un poquito más cuidadosos con nuestros pacientes. Los pacientes hipertensos que toman AINES ya sabemos que van a tener una disminución de la efectividad de los antihipertensivos. Entonces, hay que estar monitorizando constantemente los signos vitales para no desencadenar un aumento de la presión descontrolado. ¿Sale? Porque si estamos prescribiendo ejercicio aeróbico, por sí mismo el ejercicio aeróbico aumenta la presión arterial. ¿Ok? También es importante que no se deben de utilizar más de un AINE. ¿Ok? Hay ciertos AINES que se pueden utilizar en sinergia, como podría ser el paracetamol, que de hecho el paracetamol muchos autores no lo consideran AINES, un AINE, perdón, pero pues se ve en el mismo capítulo, que se pueden combinar, pero en general no deberías de tener un paciente que tenga diclofenaco más naproxeno o diclofenaco más piroxicam, porque no va a aumentar la eficacia analgésica, pero sí van a aumentar los efectos adversos. Entonces, si de casualidad se encuentran pacientes que están tomando dos AINES, no debe de suceder eso, ¿ok? También no hay evidencia de que si se pone un AINE tópico más un AINE oral, mejore la analgesia. Por lo tanto, no está indicada esta interacción. Y también es importante que sepan que el efecto antiinflamatorio se va a empezar a ver hasta después de 5 días de tratamiento. No va a ser inmediato. La analgesia es inmediata, el efecto antiinflamatorio no. Entonces no esperen que el AINE haga este efecto inmediatamente. Y por último, para evitar los efectos adversos, pues todo el personal de la salud debe de participar. Esto tal vez un poquito más de área médica, pero tal vez en algún momento ustedes ya estén por ley prescribiendo AINES, entonces tienen que conocerlo. El paracetamol es uno de los mejores fármacos para el tratamiento del dolor, que si estábamos hablando de la morfina como un opioide fuerte, el paracetamol a dosis máxima puede producir efectos analgésicos muy similares al de la morfina. Entonces, es un superfármaco, ¿sale? Entonces, siempre hay que favorecer la prescripción de paracetamol, sobre todo en enfermedades en las cuales la inflamación no esté presente, ¿ok? O que el efecto inflamatorio no sea tan importante. Y tacho otros porque pues hay gente que no considera el paracetamol AINE y otros que sí, entonces de eso no va esta clase y no lo vamos a discutir, ¿sale? También hay que reducir la dosis tanto como sea posible.
Vámonos con el diclofenaco. Si su dosis máxima es de 150 miligramos al día y con 50 miligramos yo tengo una cobertura analgésica adecuada, pues lo dejamos en 50 miligramos, ¿sale? No hay que irnos hasta la dosis máxima este, para mantener la analgesia. También hay que seleccionar el antiinflamatorio con menos efectos adversos. De los que son mejores para este punto, pues va a ser el ibuprofeno, que tiene un margen terapéutico gigantesco. Va desde 200, o sea, las presentaciones van desde 200 hasta 800 y cada 8 horas, cada 6 horas, hasta cada 4 horas. Entonces el ibuprofeno es un fármaco muy adecuado, sobre todo si el efecto inflamatorio es mayor, porque el paracetamol no nos cubriría esa parte. Y hay que reservar la profilaxis antiulceroso. Ya sabemos que los AINES producen úlceras gástricas por esta disminución de la producción de moco. Solamente hay que reservar esta profilaxis a pacientes con alto riesgo, como pueden ser pacientes que estén tomando muchos medicamentos, pacientes hospitalizados, o sea, que tengan una respuesta metabólica al trauma elevada, o a pacientes mayores, ¿ok? El resto no debe de llevar una profilaxis y recordar que el tiempo de prescripción de los AINES debe de ser muy cortito. ¿Sale? Entonces, con esto damos término a la clase.